todos estamos formados por átomos y que en realidad estos estudios han mostrado cómo somos el 99.99% energía y el 0.111 de materia. Ese mundo del 99.99% es lo que nosotros llamamos el campo cuántico, el campo de las infinitas posibilidades. El campo cuántico es ese campo desde donde tú puedes crear absolutamente lo que quieras. Que no atraemos lo que queremos, sino que atraemos desde donde vibramos. ¿Cómo influyen los pensamientos, las emociones en ese campo energético que proyectamos? Si quieres crear abundancia en tu vida, vuélvete abundancia. ¿Okay? Si quieres ser saludable, actúa saludablemente. ¿Cómo si la realidad se crea con los pensamientos, cuál fue ese pensamiento que cambió tu vida? Wow, Ricardo. Hoy, en MBT Podcast, te invito a abrir tu mente y también tu corazón. Porque cuando entendemos que somos energía, que todo lo que pensamos y sentimos tiene un impacto en la realidad que vivimos, empezamos a crear de una forma completamente diferente. Nuestra invitada de hoy es Andrea Vergara, una mujer que ha dedicado su vida a enseñar cómo la física cuántica no es solamente ciencia, no es solamente números, es una herramienta de transformación personal sumamente poderosa. Y en esta conversación vas a descubrir cómo cambiar tu frecuencia, elevar tu conciencia y manifestar una vida con propósito puede cambiar tu vida. Bienvenidos a esta conversación sin límites. Esto es MBT Podcast. Bienvenidos. Andrea, si la realidad se crea con los pensamientos, ¿cuál fue ese pensamiento que cambió tu vida? Wow, Ricardo. Yo te diría que hubo un momento en el que una acción trajo a mi cabeza el ya entendí. Y te lo explico con ese deseo de aprendizaje que siempre he tenido. Me encanta aprender y estudiar y llevaba muchos años leyendo y buscando aplicar de alguna manera los principios de física cuántica que conocía para apoyar mi área de salud personal. En un ejercicio que hicimos en un entrenamiento de líderes cuánticos, llegó a mi cabeza y como, wow, ahora entiendo cómo todo esto que yo he leído lo puedo aplicar, pero no solo a un aspecto de mi vida, sino en cada minuto, cada segundo de existencia. Y allí creo que fue el momento en el que yo empecé a vivir conscientemente. Ese pensamiento creo que transformó mi vida de una manera que nunca me imaginé. Qué placer tenerte por segunda vez en MBT Podcast. No son muchos los invitados que se sientan por segunda vez, pero esto es un tema que me apasiona muchísimo y creo que es una oportunidad para poder abrir la mente a miles de personas que nos ven en distintos países, en América Latina y acá en los Estados Unidos. Muchas gracias de verdad, No, Andrea. Ricardo, a ti muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer volverme a reunir contigo. Disfruté muchísimo esa primera grabación y de hecho sí, la idea es despertar también la curiosidad del ser humano. Digamos que partamos del punto que no hay una verdad absoluta y que la idea es que el ser humano se dé ese permiso de tener un pensamiento crítico y dudar de muchas cosas y no creerlo todo, pero también de darse la oportunidad de abrir su mente y encontrar nueva información y empezar a aplicarla. Eso es lo que realmente yo le pido a las personas a las que busco impactar de alguna manera. Andrea, cuando hablamos de física cuántica, en la mayoría de los casos las personas se imaginan fórmulas de física, matemática compleja, algo difícil de entender. Cuando hablamos de la física cuántica aplicada al desarrollo, al crecimiento personal, ¿cómo lo podrías explicar? Bueno, mira, uno de mis grandes objetivos, digamos, es que eso que se ve tan complejo, que sí en realidad cuando tú miras física cuántica son fórmulas y es profundizar entre esas partículas subatómicas tan pequeñitas, es que todo se lo podamos aterrizar de una manera muy sencilla para aplicarlo en nuestra vida. La forma más básica
tal vez de poderlo comprender es entender que todos estamos formados por átomos y que en realidad estos estudios han mostrado cómo somos el 99.99% energía y el 0.111 de materia. Es decir, que todo lo que tocamos, palpamos, podemos sentir es materia, pero detrás de eso, imagínate, es una parte muy pequeña, todo lo demás es energía y todos estamos formados por átomos, tanto las cosas como los seres humanos, como los animales, las plantas. Entonces, en realidad, ese mundo del 99.99% es lo que nosotros llamamos el campo cuántico, el campo de las infinitas posibilidades. ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico es todo eso que no puedes ver, Ok. pero que cuando tomas conciencia, entiendes que ahí está un todo, que esas ideas están por allí en el campo cuántico rondando, que eso que tú puedes imaginar lo puedes convertir en realidad gracias a todo este campo cuántico, a todas esas partículas subatómicas que de manera invisible y poco perceptible están moviéndose a nivel universal. Ok. Es básicamente eso, el campo cuántico es ese campo desde donde tú puedes crear absolutamente lo que quieras. ¿Cuál fue el término que más te sorprendió cuando empezaste a estudiar y a profundizar sobre esta temática? Bueno, yo llevo muchísimos años leyendo y buscando entender, digamos que en término como palabra como tal, Ujú. pues de hecho cuántico, yo Claro. decía, ¿qué es esto? Y entonces indagué no solamente en la parte de transformación, sino también a nivel tecnológico, entonces empezar a entender lo que era un qubit y lo que son todas estas partículas y lo que eran los computadores cuánticos, me llama mucho la atención. Pero esa terminología, cuando tú ya te tomas el trabajo de ir y mirar Ujú. de qué se trata, no es tan complejo. A la final, si buscas cómo aterrizarlo y ponerlo de una manera tangible, que tú puedas usarlo, básicamente. Si te pregunto a ti, ¿qué sería para ti vivir de manera cuántica? ¿Cómo se lo podrías explicar a alguien de una manera muy sencilla y fácil de entender? Bueno, de las personas que me conocen, quienes han visto mi transformación de vida en los últimos años, podrían entender que vivo de una manera muy cuántica. Y cuántica, si lo ponemos en palabras que la humanidad entiende, yo lo relaciono mucho con la fe. Es Ok. ese tener la certeza de que ya es. Ujú. Eso que tú quieres, simplemente tú lo visualizas y ya es. Y muchas personas a veces, pues, sienten que la religión Ujú. está muy separada de lo que es física cuántica. Muchos como que la tienen como un tabú. Sin embargo, yo siento que en esta época es cuando la espiritualidad y las ciencias están más unidas. Me encantaría que profundizáramos sobre este tema porque fue algo que hablamos en el episodio pasado con Alex Quintero. Y Alex fue uno de tus coach, ha sido una persona que ha influido mucho en la persona que eres Así. hoy en día. Quiero preguntarte, ¿cómo sincronizas la ciencia, la tecnología, justamente con ese campo espiritual que siempre lo hemos encasillado en la religión, en la iglesia, rezando, y en los últimos años se ha expandido de una forma mucho más universal? Bueno, mira, yo lo llevaría al mundo de la vibración Ok. y lo he aprendido a entender de esa manera. Los seres humanos tenemos un campo electromagnético Ujú. porque somos energía. Ya. Entonces, y generamos un magnetismo. La parte del pensamiento también está muy unida a lo que sentimos, a las emociones, y eso influye en la manera como actuamos. Nuestras emociones a través del corazón generan vibraciones. Y yo he leído mucho del Dr. Hawkins, que creó como una escala de vibraciones que si tú buscas la vibración más baja basada en las emociones, se trata de la vergüenza. Ok. Entonces genera unas vibraciones muy bajitas, ahí está la ira, los juicios, la envidia,
todo este tipo de emociones que de alguna manera la humanidad considera negativas, pero que yo siento que todas las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente momentos que en alguna circunstancia llegan a tu organismo, lo sientes y lo importante es no quedarte ahí. Ok. Es como generar un cambio, tomar conciencia y decidir, no, no quiero quedarme en la ira, no quiero quedarme en el rencor, quiero aprender cómo subir esa vibración. Entonces esa escala va subiendo y en el momento en que llegas como a lo que llamamos el coraje o el valor, no el coraje entendido como mal genio, sino ese valor que tienes de enfrentarte a cosas nuevas, empieza como a llegar a un punto medio, luego va ascendiendo, llega al amor, a la paz, dentro de eso pues está metido la gratitud y entre más alta sea tu vibración, siento yo que es mucho más fácil comunicarte y poder entrelazar lo que es el tener tu mente abierta, el que la parte espiritual y la ciencia se puedan unir. Qué bueno poder comprobar científicamente todo lo que está ocurriendo ahora y todo lo que tú posiblemente crees. Sin embargo, hay esa parte siempre de lo que llamamos la fe, Ujú. pero para mí el centro de todo es el amor. Porque crees que hay personas que se quedan en esa etapa tan negativa, o sea, hay personas que realmente drenan energía y que lo que vibran o cuando te acercan hablan mal de personas y se quedan en ese círculo, no logran salir de ahí. Mira, yo siento que de hecho uno de los capítulos que escribí en un libro hace unos años hablaba de la mente y el entorno. Ujú. Y yo siento que el entorno tiene una influencia muy grande. Yo digo que todos nacemos felices, que nunca ves a un bebé en la sala cuna pararse a mirar si el otro está con la cobija bonita o fea o si está llorando. Sí, no, no hay juicios. Nacemos dentro del amor. Es como yo lo percibo, pero en la medida en que tú tienes un contacto cultural, en la medida en que hay influencia de la familia, de, no sé, los grupos, la escuela, la universidad, tú vas moldeando, permitiendo que moldeen tu personalidad. Y entonces creemos demasiado todo lo que nos dicen, ¿sabes? Ujú. Y de pequeños nos creemos absolutamente todo. Entonces, muchas de esas cosas que te han dicho en un momento en tu infancia, queda por allá en tu inconsciente y eso va generando ese sentimiento de culpa o el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de abandono, de rechazo. Y entonces, dependiendo cómo vas gestionando y de quién te vas rodeando y qué tanto también te permites vivir otras experiencias, puedes ir transformando tu vida o no. Hay personas que llevan rencor de hace 20 años, Sí. siguen dándole la vuelta a lo mismo y posiblemente quien les hizo o les provocó ese sentimiento ni siquiera se dio cuenta o no se acuerda. Ahora, si yo soy una persona que está metido dentro de ese círculo, digamos que soy una persona negativa, yo soy consciente de eso, porque sé que hay muchas personas son conscientes y quieren cambiarlo, pero no Sí. pueden. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que están detrás de cámara escuchando y viendo esta conversación? ¿Qué le podrías decir a una persona que está metida en ese círculo? Bueno, mira, primero que entendamos que muchas veces son hábitos. Ok. Es como ya me acostumbré a ser así y muchas personas te dicen es que yo soy así. Pero ¿por qué Ajá. eres tan mal geniado? Porque yo soy así. Ujú. Entonces, primero es como tomar esa conciencia y entender que todo viene de los pensamientos. Digamos que los sucesos y las emociones duran un poquito de tiempo, es cuestión de segundos, Ujú. lo que dura esa emoción real. Después lo que tú sigues pensando sobre eso que ocurrió, sobre eso que sentiste, lo que alimenta el sentimiento y se queda arraigado porque tú te quedas encargándote de crearle raíces y de justificarlo y de volver a revivir la situación y de volverte a quejar. Entonces lo primero es como tomar conciencia y revisar tus pensamientos. Ujú. Hace unos años di yo una conferencia que me gusta mucho de piensa, siente y comunica en positivo. Ok. Y entonces todo, como todo comienza por un pensamiento, es entender de dónde vienen los pensamientos. Ok. Y lo que yo he podido confirmar en lo que yo hago y practico es que los pensamientos vienen del entorno,
vienen de las personas con las que hablas, de la televisión que ves, de los libros que lees, de las personas con las que estás interactuando. Entonces, si tú quieres alejarte de los chismes, pues no te juntes con esas personas que todos los días se encuentran a hablar mal del vecino, del esposo, busca otro tipo de compañía. Y es que Cambia el a pensamiento. la final tú decides qué consumes, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que se pone a ver las noticias todos los días, vas a pensar que el mundo se está yendo a la, ¿sabes? Sí, O sea, hay que saber filtrar, hay que saber, mira, hay cosas que están fuera de nuestro control, hay situaciones que no podemos controlar, ¿sabes? Y sé que suena egoísta, pero también tenemos que centrar nuestros pensamientos en cómo brindamos el mejor bienestar para uno, ¿sabes? Porque al tener esa imposibilidad de poder cambiar una guerra que esté pasando en Medio Oriente, una guerra que esté pasando en Europa, o sea, claro. ¿cómo tú controlas eso? ¿Cómo eso te deja afectar? Por supuesto que hay que saber qué es lo que está pasando y entenderlo, pero no meterse en ese círculo vicioso de todos los días circula y dele, porque es un ciclo muy vicioso que lo único que hace es contaminarte el cerebro, ¿sabes? Tot- Es algo que cambia tu percepción y de acuerdo a tu percepción, tu realidad cambia. Eso es lo increíble, ¿ah? Pues sí, es que, mira, es una frase que suena mucho, pero es muy cierta, y es que el mundo no es lo que es, el mundo es como tú eres. Ujú. Y me acuerdo mucho de una frase de Wayne Dyer, o una historia que él comentaba de alguien que llega a vivir a su ciudad y le pregunta, oye, ¿la gente aquí cómo es? Ujú. Y él le dice, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo era la gente allá? No, la gente allá era súper amable, nos apoyábamos mucho, siempre estábamos pendientes uno del otro. Y él le dice, aquí va a ser exactamente igual. Por eso mismo, porque tú llegas y por vibración, yo digo que no atraemos lo que queremos, sino que atraemos desde donde vibramos. Entonces es indiscutible y lo compruebo cada día más que tú atraes el mismo tipo de personas que están vibrando contigo, que están preocupándose por crear cosas nuevas, en mi caso por aprender, por servir, por estar, no sé, transmitiendo un mensaje que dé algo de esperanza a la posibilidad de crear un mundo diferente que a ti te funcione, porque lo que me funciona a mí no necesariamente le tiene que funcionar a todos. Y por eso es el permiso que yo les digo que se den de vivir y de probar las diferentes cosas que te llegan a la vida. No creas todo, Claro. pero tómate el trabajo de probarlo. Mira que hace 8 años cuando yo llegué, a la segunda semana de haber llegado, estaba con una persona y esa persona hizo un comentario muy despectivo sobre una persona de color. Y yo que estaba recién llegado de Colombia, tú sabes que es un contexto cultural muy diferente, me acuerdo que yo me enfadé y se lo hice saber. Y la respuesta de ella me dijo, deja que vivas más unos años acá y te vas a dar cuenta. Y yo me quedé con ese pensamiento, ¿sabes? Porque he tenido la oportunidad de interactuar con todo tipo de personas, razas, culturas en este país y yo no me dejé contaminar de eso, ¿sabes? Pero, o sea, ahí donde yo me di cuenta cómo era el contexto cultural en los Estados Unidos y por qué han pasado tantas cosas y porque hay tantas cosas que de pronto desde un país, desde el exterior, no se entiende sobre lo que pasa acá, porque hay un contexto muy complejo que la gente se lo ha terminado de creer. Y entonces meten en un círculo a todos. Es como, por ejemplo, lo que pasa hoy en día acá en los Estados Unidos, que porque somos latinos, mira, te voy a contar algo muy personal. Tú sabes que mi esposa es de Polonia Sí. y es americana. Y ella nunca había estado rodeada de tantos latinos en su vida como ahora, ¿sabes? Porque cada conversación conoce gente de todos los países. Y no es que haya cambiado su percepción, pero por supuesto tener la oportunidad de tratar con latinos, porque los medios de comunicación te venden que los latinos son Claro. ilegales, que son rateros, que vienen y roban, que hacen delincuencia, cuando te das cuenta, tantas personas maravillosas como tú, como tantos invitados que se han pasado y que se rodean conmigo, es darte cuenta de que nos venden unos preconceptos culturales que nos terminan afectando. Definitivamente, y ahí viene la gran diferencia que podemos hacer. Yo digo que no se trata de culturas ni de razas, se ¿Eh? trata del nivel de educación. Claro. Y en educación no me refiero a posgrados y doctorados, sino en la forma en cómo tú te has criado.
de la manera en como también tu familia te transmitió ciertos principios. Pero yo lo compruebo cada vez más. Aquí en Estados Unidos hay una gran posibilidad de compartir con diferentes culturas y siempre me ha ido muy bien con las personas aquí, independientemente de la raza que sean, del país que vengan. ¿Pero por qué? Porque busco rodearme de personas con los mismos valores, con los mismos principios. He sabido dar un paso atrás cuando siento que esa no es mi vibra, como lo digo yo, que no es la energía que yo quiero en mi vida. A veces no es fácil, pero es cuestión de elegir y eso es un gran poder que tenemos los seres humanos y es el de la elección. Tú eliges de quién te rodeas, tú eliges a dónde vas, tú eliges de quién te permites que te influencie en la vida. Entonces, mi llamado es a eso, deja de juzgar por un color, por una nacionalidad. Date la oportunidad de conocer a la otra persona. Claro. Porque es que en todas las nacionalidades y en todos los países te aseguro que hay gente que de verdad comete fechorías, pero somos más los que estamos preocupados por disfrutar de la vida y buscar que esto funcione de manera maravillosa para todos. Eso es algo que me gusta mucho de Estados Unidos. No creo que haya un país más multicultural que esto. O sea, tú aquí conoces gente de todos los rincones del mundo, literal. Y es una experiencia muy enriquecedora culturalmente. Te ayuda a entender muchas culturas. Hace poco conocí una persona mexicana que conectamos, ¿sabes? De una manera impresionante. Es mi nuevo vecino y súper genial. Venía de Nueva York, que sabes que es el clima complejo y tiene unos niños de la edad de mi niño y espectacular, ¿sabes? De pronto en nuestros países no se ve tanto. Un extranjero llega de vacaciones, pero no es un tema de que se rodee día a día contigo. Hablar de la energía, y esto es un tema muy curioso, porque todos somos energía, Sí. ¿sabes? Mm, ¿Qué rol juega dentro de toda la física cuántica el tema energético y cómo identificar esas personas? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero llega una persona que por alguna razón no ha hecho absolutamente nada y te causa como algo no está bien. ¿Por qué Sí. pasa eso? Bueno, es cuestión de energía, de las vibraciones. En eso no se puede disimular. Es esa la falta de coherencia se siente y se nota. Entonces muchas veces entra una persona muy sonriente, saluda, pero hay algo en sus acciones, hay algo en su manera de hablar que definitivamente como que no termina de encajar y eso se siente, es la energía que sientes de las otras personas. ¿Tú crees que físicamente la persona lo demuestra a pesar de que no lo esté? O sea, a ver, ¿cómo te explico? ¿Tú crees que hay una persona que, si tú la analizas detenidamente, puedas observar visualmente cambios físicos de que está fingiendo su sonrisa o de que realmente es una persona que está tratando de aparentar? Porque eso se ve mucho acá en Miami. O sea, a mí me sorprende mucho. Esto es una cultura de mucha apariencia y es complejo, ¿no? Sí, 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 hay sitios y momentos y eventos donde es mucho más evidente, ¿no? Ese tipo de personas. Y justamente a mí algo que me gusta mucho es la parte de la comunicación, te lo había compartido, y en la comunicación no verbal tú puedes ver muchísimas cosas, la sonrisa, no sé si has oído hablar de Paul Ecker, que es el que analiza las emociones a través de los gestos. Okay. Hubo una serie hace mucho tiempo en Estados Unidos que se llamaba Lie to Me Okay. y está basado en su historia porque él desarrolló como esta técnica para detectar si estabas mintiendo o no, y inclusive la policía de Nueva York y el FBI lo contrataban para sentarse y hablar con los sospechosos. Y entonces él, de acuerdo a cómo se cruzaban la pierna, si movían la ceja, si sonreían, si se tocaban el cabello, si lo que fuera, decía, no, está mintiendo, o ese tipo de cosas. Y la serie está basada en su historia real. De hecho, en la internet él tiene y hay capacitaciones, pero hay muchas otras personas que se dedican a esto. Se dedican a la identificación de los rasgos para saber si estás mintiendo, o cómo te estás sintiendo, para analizar emociones. Hace poco veía una persona que tiene una cuenta en Instagram que se dedica a eso, analiza Ok. a políticos en discursos y te muestra con evidencia haciendo zoom movimientos que hacen intencionales, que es cuando están diciendo una mentira,
frente al público, pero ellos no son conscientes de que están haciendo ese movimiento. Es como una reacción física de que tu cuerpo está incómodo, ¿sabes? Y que inconscientemente está ahí. Es Claro. impresionante cómo nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo. Claro, la biología se conecta con la energía, con las emociones, o sea, somos un todo. Somos un todo que no es solamente físico, es energético, es espiritual, es biológico. Entonces, es muy difícil y supongo que habrá expertos en mentir, pero tiene que ser pues algo muy, muy desarrollado. Claro, muchas veces logran engañar, pero es fácil, sobre todo cuando es un evento así muy relajado, como que la persona entra, tú sientes la energía pesada, sientes la energía diferente. Este campo de la física cuántica aplicada al desarrollo personal, aplicada a todo el tema de crecimiento personal, ¿tiene algún sustento o alguna evidencia científica o es más basado en teorías que se han puesto a la práctica? Esto es un tema muy Sí. curioso porque creo que es un campo donde hay mucha gente que de pronto es muy que no cree en este tipo de cosas. Claro. O sea, que yo conozca un documento científico que Ajá. compruebe que la transformación del ser humano está ligada así científicamente, no, No. personalmente no lo conozco. Sin embargo, creo que el mejor libro para mí es es mi propia experiencia de Ujú. cómo aplicando eso que yo he aprendido, de hecho yo desarrollé un método para dar el salto cuántico que ¿Cómo está fue tu basado en experiencia? 3 Cuéntame. pasos. Me encantaría saber. Mira, yo comencé, esto es una historia basada en un libro, yo creo que yo lo comenté en el podcast pasado, no lo recuerdo, en que tuve una época de enfermedad bastante fuerte Ujú. y alguien me recomendó un libro, el de Anita Moorjani, Dying to Be Me, creo que Ya, eso yo lo se me hablamos. acuerdo. Y de allí salió como todo este descubrimiento de Joe Dispenza, Bruce Lipton, empecé a buscar más información y luego empecé a leer, a hacer las meditaciones. Y después sí fue como un regalo del universo en el que yo me encuentro con líderes cuánticos, porque sí apliqué muchas técnicas y yo probaba, no me casé nunca con un solo autor, Ok. y empecé a escuchar más en inglés, que era donde encontraba más literatura y más información, y no tanto en español. Luego encontré una persona, Paola Gutiérrez, que ella es coach cuántica espiritual, y entonces hice algún entrenamiento con ella de cuántica del corazón, donde también me apasioné con lo del HeartMath Institute, porque es como el corazón se conecta con el cerebro y ahí está implicada no solo la neurociencia, sino mucha cuántica. Entonces fue el poco a poco que fue llegando información a mí y luego me encuentro con líderes cuánticos. Y en líderes cuánticos ya el entrenamiento fue tan espectacular en mi vida, o sea, el cambio fue tan extenso y tan evidente al punto que yo elegí entrenarme como para ser entrenadora y estoy certificada ahora como entrenadora del equipo de Yo, líderes cuánticos. yo creo que estar en líderes cuánticos y ver cómo se transforman la vida de las personas, creo que esa es la mejor evidencia. Porque mira, te voy a hacer muy contexto. Para preparar esta entrevista, yo activé el modo voz en ChatGPT y tuve una conversación de casi 45 minutos con ChatGPT. Ok. Porque escribirlo me iba a demorar mucho tiempo y hablaba, yo tengo a mi asistente, que es la que me ayuda, Ajá. y tuvimos una conversación de casi 45 minutos y trataba de plantear la base científica y me decía que la base científica no estaba 100% comprobada, Sí. pero hay muchísimos casos de personas que pueden validar con respuesta de los cambios, de las transformaciones a niveles Sí. exponencialmente grandes. Entonces dije, esto es algo muy interesante, ¿sabes? Cómo podemos cambiar nuestra realidad y cómo podemos cambiar nuestra vida. ¿A qué edad llega ese cambio en tu vida que lo permite, te permite como dar ese salto O transformacional? sea, ese salto transformacional fue a mis 52 años. Me encanta, ¿sabes? 52, casi Es que 53. sabes algo, Andrea, que hay muchas personas que se meten en la cabeza, no es que ya yo tengo 40, yo soy así, yo no voy a cambiar. No, yo me siento en la plenitud de mi vida. En este Claro. momento es donde estoy creando los mayores saltos cuánticos. Bueno, tú sabes que acabo de lanzar mi revista Ujú. digital. He estado en sitios y con personas que nunca me imaginé poder estar. eh, y esa es la gran evidencia. Pero ahorita me voy a devolver un poquito cuando tú hablas de evidencia científica.
realmente no hay nada escrito que diga esta es la prueba. Sin embargo, si tú te vas, por ejemplo, al libro de Joe Dispenza, del placebo eres tú, él tiene ahí consignados los casos de remisiones inmediatas de personas que han estado con él, que han tenido cáncer, que han tenido otro tipo de enfermedades, y él, tú sabes que les pone sus nodos aquí para el estudio. De hecho, conozco una de las especialistas que está con él leyendo todo esto, Claudia Ruiz, es una colombiana, y pues ahí está, eso es evidencia científica, son estudios donde personas, bueno, tú sabes que él tiene sus retiros de 4, de 7 días, Claro. y hay que hacer fila, o sea, hay que buscar cómo llegar porque los casos son impresionantes. Pero un caso que me llamó mucho la atención, y esto es real. Una persona recibió un diagnóstico que se confundió, donde le dijeron que tenía un cáncer de páncreas Wow. y realmente no tenía un cáncer de páncreas, pero le dijeron que tenía un cáncer de Y páncreas. él se lo creyó. Se creyó que tenía un cáncer de páncreas y se murió de un cáncer de páncreas. O sea, El poder de la mente. es el poder de la mente. Y Por ese eso, mismo poder que él tuvo para crear su cáncer de páncreas por una equivocación es el mismo que tenemos para recuperarnos y poder conversar con nuestras células y con nuestro cuerpo. Yo empecé a aplicar todo esto, como te digo, en un momento de muchísima enfermedad donde yo era un diagnóstico caminando, y en este momento me siento muy bien, tomo mi medicina para el hipotiroidismo, pero a comparación de como yo estaba cuando tenía 40 años, o sea, me siento súper bien. Andrea, ¿cómo influyen los pensamientos, las emociones en ese campo energético que proyectamos? Porque definitivamente lo que tú crees, eso es. Ok. Así tal y como acabas de poner ese caso del cáncer de páncreas, lo que tú crees es, pero debes creértelo de verdad. No es esto que hablan de las afirmaciones, eso es una partecita de, Ujú. porque de nada sirve repetir un poco de frases si tú realmente no te estás sintiendo como que eso es de verdad. Entonces yo siempre digo, si tú quieres crear abundancia en tu vida, vuélvete abundancia. Ok. Si quieres ser saludable, actúa saludablemente. O sea, ¿Cómo nos escoge volvemos eso. abundantes? ¿Cómo nos te vuelves abundante? Yo siento que el primer paso es el agradecimiento. Ok. Y lo hablamos mucho, es como que una persona rica es aquella que es feliz con lo que tiene. Ujú. Agradece todo lo que tú tienes, disfrútatelo, gózatelo, sin importar que sea poquito o mucho comparado con lo que tú lo quieras comparar. Agradécelo, disfrútalo y siempre vas a tener más. Siempre. Dentro del tema de la física cuántica, ¿el pasado y el futuro existe o solamente está el presente? No, la física cuántica no tiene ni tiempo ni espacio. Ok, esto es un tema bien interesante. Y lo que dicen es como que podemos estar en diferentes dimensiones, hablamos del yo cuántico, de tu yo del futuro, y siento que es una forma de verlo, o sea, eso aquí cada quien decide lo que cree, pero sí siento que puedes comunicarte de alguna manera, y ahí vienen otras teorías Ujú. cuánticas que también aplican cuando creamos transformación, y es como el entrelazamiento. Entonces dices que tu yo cuántico puede estar en otro lado. El entrelazamiento se refiere a partículas que en algún momento han estado juntas, son separadas, y cualquier fenómeno que ocurre en esta partícula, la otra partícula, aunque esté muy lejos, la sigue sintiendo y Mira viviendo. que hay cosas que no tienen explicación. Te voy a contar algo que caí en cuenta hoy cuando venía en el carro manejando. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 8 años, yo le dije a una persona, mira, yo acabo de llegar, yo no hablaba inglés, no tenía trabajo, mi primer trabajo fue en un restaurante. Yo le comenté a una persona, no, yo le decía a ella, no sé por qué, pero yo siento que yo voy a trabajar en el futuro de tecnología y voy a trabajar en la salida 50 de la I-95. Así, o sea, te llegó esa información. Me llegó esa información. Andrea, tú no me vas a creer que cuando yo empecé a trabajar en tecnología, empecé a trabajar en una compañía, después me moví a una compañía mucho más grande como desarrollador web, como desarrollador de software. La empresa quedaba en la salida 44. La empresa se muda a la salida 50, que es la salida que había. Me llegó eso, no lo entiendo. O sea, son cosas que son inexplicables. ¿Tú Eso es parte cómo
¿Cómo se explica algo así? Mira, se me eriza No la necesitas piel. explicarlo. Se me eriza la piel. Claro, porque es como que dices, wow, ¿por qué o cómo? Bueno, nos pasa así en muchas ocasiones y es como parte de la intuición. Ajá. En la parte, si lo podemos explicar, no solo desde la cuántica, donde es como ese desdoblamiento, ese pasado o futuro no existe, siempre existe ese lado. Para mí es el ahora y por eso es disfrútate cada segundo ahora porque es lo que tenemos. Pero desde la neurociencia también tiene que ver como el corazón tiene esa capacidad de sentir. Todos creemos que primero entra todo por la mente, pero en realidad el corazón le manda más mensajes primero al cerebro que el cerebro al corazón. Ya eso basado en estudios. Entonces yo sí siento que el corazón tiene esa capacidad de sentir, y es lo que llamamos la intuición. Como de pronto tú vas para X sitio y vas a cruzar a la derecha y algo te dice, no te metas por ahí, sigue derecho. Yo escucho mis corazonadas, Sí. como las llamo. Mira que me acuerdo de algo. Como ese mensaje que viene de otro lado, otra dimensión de, no sé, pero no hay una explicación. Yo se lo comentaba a mi esposa, que cuando yo era un niño y tenía como 8 años, yo por alguna razón tenía la seguridad que iba a vivir en Estados Unidos. Y te cuento, cuando yo vine acá, yo no quería venir a Estados Unidos. Yo tenía una buena vida y por distintas razones y circunstancias me tocó venir a Estados Unidos, pero es como si el futuro estuviera escrito, no sé, es una cosa tan extraña, A veces ¿sabes? tú lo creas, estamos creando, mira, Yo creo, ¿sabes algo? Yo creo que lo creamos inconscientemente, sí, ¿sabes? Lo pones en la cabeza e inconscientemente haces actos que te van llevando a eso que te llegó, ¿no? y ahí vamos declarando también, a través de la palabra, también podemos declarar y muchas veces declaramos cosas que después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y cuando haces un retroceso dices, yo alguna vez dije en un momento de mal genio X cosa. Claro. Y bueno, tú lo declaraste. Ese es mi segundo paso del método, declaración. Claridad y declaración es el segundo, porque la palabra tiene mucho poder también. Hay varias cosas y es que no necesariamente tienes que decirlo, pero sí sentirlo o pensarlo. Hay un libro que se llama El universo oye lo que sientes, ni siquiera lo que escucha. El universo sabe lo que sientes, lo que oye lo que Qué sientes. interesante. André, vamos a entrar a nuestra fase de mito, Ay, Dios mío, y esto es realidad. nuevo, esto no para mí, me encanta. Sí, mito y realidad son 5 statements muy rápidos donde vamos a hacerte 5 preguntas. Quiero que me digas para ti, esto es algo muy personal, si es un mito o es una realidad y nos des una explicación muy breve acerca Vamos a ver. de esas dinámicas, ¿ok? Vamos con la A ver, primera. yo pregunto, si es mito, ¿cómo es mito? Es así. Mito es el rojo, Y realidad es el... perfecto. ¿Ok? Ah, ¿podemos atraer lo que queramos solo con pensarlo? Para mí sí. Pero tiene que estar, bueno, ¿Cuál es la fórmula? la fórmula es que lo que piensas esté conectado a una intención, a una emoción propósito. también. Sí, un propósito, pero el pensamiento es el primer paso. Sí. Claro. Sí, porque sabes algo que hay mucha gente que se queda, quiero ser rico, quiero ser... Sí, no. No, y lo puedes decir, pero tienes que sentirlo. O sea, ese pensamiento debe ir conectado, Ujú. debe ir conectado a algo. Vamos con la segunda. ¿Todo lo que vivimos ya está predestinado? No, yo creo que cada día de tu vida tú tienes el poder de crear un nuevo día. Ujú. Levántate con todo el ánimo, declara que va a ser un día extraordinario, créetelo, siéntelo y así va a ser. Y que cada acción sea consciente, ¿sabes? Lo que le llaman el Y, efecto mariposa. Cada acción tiene una consecuencia. y lo que pasa es que, digamos que lo que haces y lo que no haces Ujú. tiene una consecuencia. Así es. Entonces, cada acción repercute no solo para ti, sino para tu entorno y muchas veces mucho más allá de lo que tú alguna vez puedas enterarte que repercutió. Mira que mi esposa que está aquí atrás, ya yo lo conté en un episodio con Gina Humos, cuando nosotros conectamos y nos conocimos por Facebook. Ok. ¿Sabes? Facebook tiene una aplicación para dating. Ah, ella me pide que la llame y hablemos, me había dicho 1 hora Ajá. y yo estaba nervioso porque en ese momento mi inglés no era el mejor y yo decía, vas a sentir que yo soy estúpido, ¿sabes? Y estuve así de no llamarla. Llamar. ¿Qué hubiera pasado si yo no lo hubiera llamado? De lo que te hubieras ¿Qué hubiera perdido. sido mi vida? Sí, que hubiera sido mi vida por
hacer una llamada. Esa llamada fue increíble, estuvimos casi 2 horas hablando, Wow. fue espectacular y después como una semana nos conocimos, pero mira cómo una pequeña acción, una llamada puede cambiar tu vida. Y por eso yo digo que hay que ser muy consciente en cada acción que tú haces, porque Sí. cada acción tiene una consecuencia. Y Consecuente. tú tienes que ser muy cuidadoso a quién le dices sí, porque cuando dices sí, le estás diciendo no a Wow. otras cosas. Entonces hay que ser muy consciente. Ay, mira, y quiero agregar algo, es que a veces cuando le dices sí a algo más, te estás diciendo no, y ahí es donde a ti mismo, y ahí es donde debes poner todo en una balanza. Pero me encanta esa historia tuya, porque además es como una invitación a que se arriesguen, ¿Sí? a que se abran no solo al amor, sino a diferentes oportunidades, que pienses que es lo peor que puede pasar. Ujú, así es. Dale, por pena, ¿no? Levanta el teléfono, haz la llamada, pregunta. Atrévete a tomar ese trabajo que Claro, te da miedo. a esa chica O que ese tanto te proyecto. gusta y no te has atrevido a decirle Claro. Es que al final lo que vivimos puede solamente pasar. una vez. Totalmente. Qué triste llegar a una edad y decir, tuve miedo y no lo hice. ¿Qué hubiera pasado sin duda? Bueno, tú sabes que cuando las personas están muriendo, el mayor Ajá. arrepentimiento es de aquello que no hice. Así es. André, vamos con la tercera. Las emociones tienen una frecuencia medible. Sí. Ah, perdón. Bueno, basado en esta escala que te digo de David Hawkins, esto está basado en las emociones. Ok. Y hay unas frecuencias que se miden y que determinan. Vibra desde el amor. Y ahí todo está perfecto. Vamos con la cuarta. La física cuántica demuestra que existe el alma. Uy, ahí ni mito ni realidad. Yo creo que eso no se puede probar. Claro. Ahí no, ahí me toca como en la mitad. No sé. No, y es que hay tantos casos de personas que han muerto y se han visto. ¿Cómo tú explicas eso? Se desdoblan, o sea, algo así. Mira que para mí el tema del alma es algo bien delicado, ¿sabes? No sé, ¿Por qué? realmente hay muchas definiciones tal vez, porque el alma, eh, siento yo tal vez que es como la esencia de cada Claro. persona Claro. y es algo súper delicado, donde tampoco hay una prueba de que cuando la energía sí sabemos que se transforma, ni muere ni comienza, se transforma, pero el alma, ¿será que el alma se mantiene para siempre o será que tu alma también sufre transformación con lo que aprendes en ¿Tú qué estas piensas vidas de eso? terrenales? Cuando se acaba nuestra vida, ¿qué piensas? Algo muy personal, no estoy No, diciendo yo que... siento que tenemos la oportunidad de vivir otras experiencias, tal vez en un nivel diferente, no lo sé, pero que siempre cuando venimos a este plano terrenal es porque estamos aprendiendo algo. No sé si en el momento en que ya estés como en un momento de elevación, trasciendas y estés en otro nivel, pero yo sí creo que venimos muchas veces por aquí. ¿Alguna vez has sentido una... Me estoy saliendo de la conversación, pero me encanta esta conversación que estamos teniendo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Paranormal no, por allá hace muchos años, en la época de universidad, sentí como lo que llaman un déjà vu. Ok. Y es como que entré a una casa que nunca había estado y fui a buscar el baño y supe exactamente qué escalera bajar, por qué corredor moverme y hacia dónde cruzar para estar en el baño. Y en ese momento sentí como, wow, yo ya estaba aquí. Es como lo máximo. Bueno, no, sí. Y me acabo de acordar de algo que yo lo consideré fue un susto, pero nunca lo podré explicar. En una noche que estaba estudiando y estaba cansada, fui a apagar la luz y sentí como si fuera una imagen azul hacia alrededor. Y claro, yo me asusté, cerré los ojos y sentí que alguien me puso la mano en mi brazo. Y de ahí no me preguntes más, que yo creo que nunca en mi vida he rezado tanto por esa ocasión y por ahí una más, en que hasta que me quedé dormida. Wow. No lo sé, Mira que no tengo cómo explicarlo. con Alex, digamos que le conté algo que nunca había contado en el podcast. Cuando estaba muy joven, 18, 19 años, a mi mamá fallece de un cáncer de estómago. A la semana de que ella muere, y esta es primera vez también que lo cuento, empezaron a pasar cosas muy raras en la casa. Nunca había pasado nada, cero, Sí. pero cuando ella fallece, a las 2, 3 de la mañana, las llaves de las duchas y de los lavamanos se abrían y echaban agua sin parar, sin parar, sin parar. Yo nunca tuve miedo porque decía, si esta energía es la energía de mi mamá, yo no tengo por qué tenerle miedo. Pero me acordé que ella murió de un cáncer de estómago y ella me pedía agua, porque los doctores no le podían dar agua, tenía los labios reventados.
Y era como, y le puse en el baño, le puse un vaso con agua y ya. y se paró. O sea, n- no tiene ningún sentido. Eso pasó por 3 días, una semana después que falleció mi mamá. No sé qué puede haber significado. Pasó como por 2, 3 noches. Esa idea vino a mi cabeza, me acordé de eso, le puse un vaso de agua así. Y ya. Y le dije, mira, si tú estás acá, vete tranquila, yo me encargo, le dije así. Porque estaba mi hermano, tenía 16 años, yo era un culicao, era un niño, pero yo siempre fui muy responsable, nunca fui rumbero, yo nunca he consumido drogas, o sea, cero. Yo le dije, vete tranquila, yo voy a estar bien, pero es algo que nunca voy a poder explicar. Mira que ese paso que hay, bueno, hay tantas teorías y como digo, hasta que no estemos allá, no sé si nos acordaremos luego, pero no hay una explicación. Ujú, sí. Muchos dicen que sí, que hay unos días en que te demoras en pasar Ujú, o terminar como esa transición, pero no lo sé. sí. Pero yo creo en todo. O sea, yo digo, mientras no te comprueben que sí o que no, existe, o sea, yo sí siento que hay posibilidades de muchas dimensiones y de Claro. otros Sí, mundos. ni siquiera sabemos de dónde venimos, así que imagínate. No, yo siento que somos como algo tan pequeño, además, bueno, muchos dicen que no lo estamos creando desde el Matrix, pues. Entonces, Vamos con la quinta por para eso vamos a terminar divertirnos. Mientras estemos es sí o no, divirtamos. vamos con la última quinta de esta dinámica. ¿La gratitud tiene más poder que la motivación? 100%. Te lo digo, el agradecimiento. Y partiendo de ser agradecido contigo mismo, con Dios, para Ujú. quienes creen en Dios o con esa fuerza universal o ese ser máximo, el agradecer siento que es uno de los poderes más fuertes y el poder, de verdad, el poder más grande que podemos tener. Claro, Agradecer, que a veces damos por sentado tantas cosas, ¿sabes? sí, O sea, hay personas que darían lo que fueran por tener la vida que tenemos y a veces totalmente. nos Wow, quejamos. yo me levanto y me acuesto en agradecimiento, te lo digo, Qué buena porque el práctica. solo hecho de abrir tus ojos es como, gracias porque respiro y es una nueva oportunidad, nuevo día, nueva oportunidad de crear lo que tú quieras. Yo creo que después de haber pasado esa experiencia de salud tan compleja en la que estuviste, eso te ayuda mucho a como apreciar los pequeños detalles de la vida. Sí, sabes que ya quejarme menos, a quejarme poco, diría yo, porque tuve condiciones y de hecho a veces por ahí aparecen ciertas cosas y digo yo, tendría la posibilidad de haberme quedado en una cama quejándome y acumulando enfermedades, sin embargo elegí crear algo diferente y cada día me despierto con ganas de hacer algo nuevo y de compartir y de conocer personas y de verlos brillar a ellos también. Parte de mi revista es eso. Mm. Me encanta que otras personas brillen y que más jóvenes, sobre todo pienso mucho en las nuevas generaciones, se inspiren y se den cuenta que hay un camino gigante para crear. Y bueno, las personas mayores también. Así No es. consigo que alguien por tener 50 años diga, ya no vale la pena, ya no hay nada más que hacer. Ahora es cuando más. La longevidad, ya sabes que la expectativa de vida va a 100 años y más. Entonces imagínate, vamos por la mitad. Yo voy un poquito más adelante de la No, mitad, pero y tengo Ana, o muchos sea, años. realmente eso es más un tema mental, ¿sabes? Porque hay personas que realmente se envejecen desde muy jóvenes y de ahí ya no salen y les Sí, cuesta cambiar. Ellos dicen que no pueden, sí pueden, pero todos podemos, si tú te metes en la cabeza que no puedes cambiar, no vas a cambiar, todos ¿sabes? Y podemos. todos podemos. Es simplemente un tema de ser consciente de lo que queremos cambiar y tomar la acción y no va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Mira, yo ahí te voy a lanzar esos 3 puntos del salto cuántico, porque un salto cuántico puede ser algo tan gigante como voy a convertir mi empresa en una multinacional, Ujú. pero también puede ser algo tan pequeño como siendo yo una persona tímida, me voy a atrever Ujú. a hablarle a esa chica que me fascina y que llevo 2 años sin poderme acercar. Y uno es tener claridad de qué es lo que quieres de verdad lograr. Claridad en cuanto a, digamos, si es un carro, que es el ejemplo que yo siempre pongo, el color, la marca, la cojinería, el modelo, todo. Luego, el declarar. Y es como que tú conectas eso que tienes claridad también con una visualización,
lo conectas a tus emociones y lo declaras como que ya es. Entonces ya tengo mi carro, modelo tal, color tal, estoy sintiendo cómo huele, en este momento me están entregando las llaves y entonces voy a llamar a fulanito a contarle y sientes la emoción como si ya estuviera ocurriendo. Y luego es el compromiso. Y el compromiso viene en dar el primer paso. O sea, el universo se va a encargar de que todo conspire para que tú lo obtengas, pero debes dar el primer paso, coger el teléfono, averiguar dónde venden el carro, por lo menos. Y el compromiso viene también contigo mismo y es alejar de tu mente todos los ruidos externos, porque van a llegar muchas personas que te aman, pero que sienten que te están protegiendo y te van a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Ese carro es muy costoso, o mira cuántos carros de esos se accidentan, o no, ese carro estás loco, tú nunca vas a poder tener un carro así. Entonces el compromiso es contigo mismo, de mantenerte en esa claridad, en ese punto exacto al que quieres llegar y sentirlo como que ya es. Mira que veía un caso muy interesante de una persona que estuvo en un podcast que cuando estaba joven soñaba con tener una casa que costaba casi $2 millones. O sea, era un joven que no tenía ninguna posibilidad para alcanzar a eso. Y empezó a hacer una práctica muy curiosa y era que todos los días, cuando salía del trabajo, en vez de ir a su casa, se iba a esa casa. A verla. Y él se iba a esa casa, esta es mi casa, acabo de terminar de trabajar, se iba a esa dirección ¿Viste? y después, y así duró como 3 años. Una década después, compró esa casa, compró esa misma casa, o sea, y tuvo la práctica y se lo metió en su cabeza de que ese era su hogar y que en algún momento lo iba a tener. Y el universo se encarga de enviarte las herramientas, el trabajo, el contrato, los amigos, lo que requieras para que ese sueño se vuelva realidad. Porque no fue como que llegó y sin hacer nada la compró, pero él lo tenía clarísimo. Esa es la casa que yo quiero. André, vamos a entrar a un bloque que a mí me interesa mucho y es las aplicaciones prácticas para una vida cuántica. Sé que hay mucha gente que quiere aprender de esto. Claro que Sé que hay mucha gente que quiere cambiar su vida, que quiere crecer exponencialmente, claro. cuánticamente. Mm, ¿Qué prácticas o rutinas tú recomiendas para poder manifestar, para poder atraer? Ok. Primero, el agradecimiento. Ujú. O sea, siempre, siempre estar en agradecimiento, levantarte, dedica unos días, o sea, no brinques de la cama corriendo con el afán, o sea, no pongas la alarma, si necesitas despertarte con alarma, justo en el momento en el que tienes que meterte a la ducha para salir corriendo a trabajar. Ok. Regálate una media hora antes, despiértate con tranquilidad, haz una meditación o escucha algo relajante y en tu mente casi que visualiza el tipo de día que tú quieres tener. Eso es algo que yo hago. Y lo otro son hábitos saludables que también te apoyen a tener una vida tranquila. Entonces, dormir bien, dormir las horas necesarias, hacer ejercicio, que ahí tengo que confesar que a mí me falta un poquito más de disciplina con eso, pero el ejercicio, el comer bien, yo como busco comer saludable, rodearte de gente positiva. Sí, yo creo que eso es muy Mira, te importante, cuento ¿sabes? que, y también el buen humor, divertirte. Te digo que yo intencionalmente estoy de un tiempo para acá buscando cosas que me hagan reír. Yo me gozo todo, pero yo soy muy académica. Entonces me di cuenta que dedicaba muchas horas de mi día a escuchar podcasts, a leer libros, a escribir, a investigar. Y entonces dije, o sea, cero televisión. Yo soy desconectada de las noticias porque al final siempre me entero, quieras o no, por las redes te enteras de lo que está pasando en un resumen muy cortico. Cero televisión, cero noticias. Y entonces dije, no, o sea, me encanta bailar, pero bueno, nuestras reuniones con líderes cuánticos yo me lo gozo y esa es mi discoteca, como digo yo, me fascina. Cada vez que puedo bailo sola, también en mi casa pongo música y me lo gozo, pero intencionalmente me busco algo en las redes para reírme. Chistes tontos, eh, de cosas muy cotidianas, porque siento que la risa es Es importante. importante. La risa es muy importante. Obviamente tengo mis amigos que son como, también tienen su chispa chévere y salen con ocurrencias. Entonces eso es importante, rodéate y busca alegría. Evita a las personas que se quejan, evita a las personas que están todo el tiempo criticando.
sea, busca alejarte de eso. Ahora, tú que tratas con tantas personas que buscan transformar su vida, ¿cuál es el error más común que tú logras observar cuando estas personas empiezan a poner en práctica esos cambios, pero no les funciona? Porque esto no le funciona a todo el mundo. Ajá. O sea, hay gente que lo intenta y va para atrás, e intenta y va para atrás. Ahí está el grave error. Es como que no lo intentes, hazlo. Ok. Y cuando tú dices hazlo, es como continúa. La perseverancia, en mi caso personal, es algo que a mí me ha permitido como llegar hasta donde estoy y lograr lo que he logrado. Pero en los últimos años simplemente me he lanzado a hacerlo. No es como voy a tratar, es como lo voy a hacer. Eh, Me invitan a dar una conferencia, dale. A veces son retos grandes, dale. A veces son con límites de tiempo. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues sale mal, aprendí y la próxima vez no lo hago igual. Ujú. Lánzatelo, pero creyendo que lo puedes hacer. Y detrás de eso, o sea, antes de poder dar esos pasos así, viene un trabajo contigo mismo, porque yo lo he hecho y creo que eso fue lo que me apoyó mucho. Y es como conectarme y conocerme un poco más. Parte de lo que viví yo con líderes cuánticos es poder reconocer muchas cosas que están en ese inconsciente y que no había logrado entender, aprender a tomar responsabilidad de todo lo que hago, poder sanar relaciones, Ujú. muchas cosas que cada ser humano sabe qué es lo que tienen que hacer, pero todo esto te lleva en últimas otra vez a vibrar desde el amor. Dejé atrás cantidad de hábitos que no me aportaban nada bueno y empecé a tomar responsabilidad y a tomar conciencia y a agradecer y a disfrutarme, a entender a que los demás seres humanos son iguales a mí con dolores, sueños, anhelos, frustraciones, alegrías y tristezas. Entonces, muchas veces cuando la gente te ataca, ni siquiera es contra ti, es la única forma que encuentran de Pues sacar claro. eso malo que traen. Entonces, como no es contigo, pues no te lo tomas personal. Si tuvieras la oportunidad de quitar a Ricardo Quintero de esta silla y sentar a Andrea Vergara de hace 25 años, ¿qué le dirías? Ay, Andrea, si supieras todo lo que viene encima. Pero tú sigue, aguanta y de verdad que los resultados que vas a ver son maravillosos. Los aprendizajes serán duros, la vida te va a traer cosas y retos grandísimos, pero tú simplemente persevera, sigue adelante y siéntete siempre muy orgullosa de lo que has creado desde que eras pequeñita hasta el día de hoy. Andrea, ¿cuál es el mensaje que más te gustaría que la humanidad comprendiera acerca de la física cuántica? Que está al alcance de todos. Ajá. Eso creo que es un mito que la gente tiene y piensa cuando escucha la palabra cuántico, física cuántica o mecánica cuántica, piensa que es para los estudiados, para los físicos, para los matemáticos, y realmente aplicado en la transformación está disponible para todos. Es tan sencillo como creértelo. Aprende a buscar el valor y el poder que existe dentro de ti. Es básicamente eso. Todos, absolutamente todos teníamos las mismas posibilidades. Y se lo decía yo a personas que están en otros países con gobiernos fuertes, difíciles, y yo les decía, pero sí, pero mira que en tu país de todas maneras independiente de todo eso que está pasando, han logrado triunfar. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. Ujú. Ahí está. Eso lo hablaba con Catalina Restrepo en la conversación sobre dinero y finanzas. Y yo le decía, Catalina, ¿saben? Colombia, ¿cuántos millonarios no hay que se dan una vida que ni tú ni yo nos damos acá? O sea, que es que el entorno no define quién eres. Por supuesto que ahí el entorno te lo hace más difícil o te lo hace más fácil, pero todo en esta vida es posible. Todo en Todo. la vida es posible. Y depende absolutamente de cada ser humano. La mentalidad, lo que tú creas, así el resto de la familia te tilde de loco, de que te crees algo más, de que nada, tú enfócate. Y eso va para las finanzas, para la salud, para las relaciones, para la parte de desarrollo académico, que estás en un país donde no hay oportunidades de estudio, ¿qué haces ahí? Búscate una beca en el extranjero, que ahorita están abiertas y en internet lo encuentras todo.
No hay excusas. André, MBT Podcast significa Next Big Thing. I love it. ¿Cuál es tu next big thing? ¿Quieres escribir un libro? ¿Tienes una conferencia? ¿Qué es lo próximo, lo grande que quieres crear en tu vida? Bueno, yo tengo un libro que he ido escribiendo hace muchos años y espero que salga en el próximo año y medio. Ahí está un poquito estancado a ratos por otros proyectos, pero ese es un sueño que tengo. Y lo otro, mi revista. Quiero que mi revista sea una de las más reconocidas inicialmente a nivel digital y ojalá poderla Claro que sí. lanzar en diferentes plataformas. Claro que sí. Vamos bien. Yo voy Vamos muy bien. feliz con mi revista. Me Ese encanta. es Vamos a otro. poner la descripción para que la gente pueda ir al link y pueda descargar la última edición para que Claro las que personas sí. lo conozcan, porque me encanta lo que tú decías. Te gusta que la gente brille Sí. y le brindas un espacio a una comunidad para que la gente pueda conocer esos logros. Me parece increíble y maravilloso, así que de verdad te aplaudo Muchas por esta... gracias, por muchas esta- gracias. Y la verdad es que allí también he buscado que haya mucha diversidad. Ujú. No son solamente líderes que están aquí en Estados Unidos, sino están alrededor del mundo. Hablamos hay de economía, de finanzas, de deportes, de liderazgo a nivel de transformación personal. Bueno, ya viste que Alex fue nuestra portada de octubre. Dos mujeres maravillosas, Roselyn Cabrales en agosto y Mariana Gudello en septiembre. Y bueno, ahí vienen más sorpresas, ya verán pronto la de noviembre, ya cuando salgamos al aire posiblemente esté circulando. Y así vienen personajes bien interesantes que están aportando a la Ujú. humanidad. André, siempre al final tenemos una dinámica, tenemos nuestras tarjetas de conversación de MBT Podcast. Para todas las personas en nuestro sitio web tenemos la preventa de estas cartas de conversación. Son 45 cartas con 3 niveles de profundidad, donde todos los invitados de MBT Podcast nos han dejado sus preguntas y es una excelente herramienta para crear conversaciones en la casa, para tener dinámicas muy interesantes. Quiero que selecciones una, la que energéticamente tú creas que está destinada para ti y nos ayudes a responderla. Ok, viene aquí el reto, vamos a ver. Dice, ¿qué sueño aún guardas en silencio? No, pues esto es revelar secretos aquí. No, muy sencillo. Yo sueño con ir a Grecia. Ese es uno de mis sueños desde muy chiquita. Bueno, No pues, pregunto por qué no lo he hecho, porque ha sido falta de ponerme las pilas y ir. sí, porque te veo en Europa todo el Yo tiempo. voy para todos lados, pero por alguna razón termino siempre en otro lado. Pero ese es uno de mis grandes sueños, visitar Grecia, comer allá, disfrutar un atardecer. ¿Y por qué no? Conocer a un griego bien interesante. André, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad. Y a ti. Darme una perspectiva mucho más completa acerca de un tema que a veces creemos que es muy complejo, pero te lo agradezco por simplificarlo, por mostrarlo en una vida real y sobre todo porque todos, y ese es el mensaje que le dejamos a todos los oyentes, todos podemos cambiar. Muchas gracias. Sí, no, a ti muchísimas gracias, Ricardo. Ahí quedamos con temas pendientes. Y bueno, cerremos invitando a la gente que vaya y lea sobre el Premio Nobel de Física, que fue entregado a 3 científicos que están dedicados a la física cuántica. Gracias, Ahí André. les dejamos la inquietud. Gracias.